antiarrítmicos y actividad eléctrica normal del corazón. Para entender los antiarrítmicos tenemos que entender esta imagen. Aquí podemos ver el sistema de conducción del corazón, que todo comienza en el nodo sinoauricular, que es el marcapaso del corazón. Vamos a poner otro color. Ahí está. Luego la información va al nodo auriculoventricular, luego las fibras de Purkinje y finalmente pues los ventrículos. Y así se conduce los potenciales eléctricos. Y si notan, en cada sitio está graficado el potencial eléctrico de cada. Vean, por ejemplo, este de el nodo sinoauricular, este del nodo AB, este de las fibras de Purkinje, que representa pues prácticamente a los ventrículos, aunque aquí también hay uno de los ventrículos, pero este es el clásico, y todos están en relación con el electrocardiograma. Por ejemplo, la despolarización corresponde a la QRS, vean en todos lados, sobre todo la despolarización de los ventrículos, Purkinje y ventrículos, y la onda T corresponde a la repolarización de los ventrículos. Entonces, todas estas gráficas las tenemos que entender para entender los antiarrítmicos. De hecho, solo es necesario comprender la del nodo sinoauricular y la de las fibras de Purkinje o ventrículos. Con esas son suficientes. La primera que vamos a ver a fondo es la del potencial de los ventrículos, y como sabemos tiene una fase 0, que es la despolarización, una fase 1, que es la repolarización rápida, una fase 2, que es la meseta, fase 3, que es la repolarización, y fase 4, que se llama fase 4. Y noten la nomenclatura aquí, esto significa hacia adentro, esto hacia afuera. Entonces, esto quiere decir en relación a la fase que estamos viendo, que ion se mueve hacia adentro o hacia afuera. Por ejemplo, el sodio, en este caso, se mueve hacia adentro en la fase 0. ¿Sí notan? Ahí se ve. Es una gran cantidad de sodio la que se mueve hacia adentro. O por ejemplo, en la fase 2 y fase 3, el potasio se mueve hacia afuera. ¿Sí? Depende de los canales. Vean, aquí está más claro. El potasio se mueve durante la fase 2 y fase 3, ¿no? Y así sucesivamente para cada ion. Entonces, y para cada fase. Esta tabla es importante conocerla. Es muy específica, es completa. También podemos observar la bomba de CO potasio donde actúa. Vean, está la fase 4 prácticamente. ¿Sí? Está. Y el intercambiador de sodio-calcio, que estaría aquí, prácticamente en la fase 2. Recuerden que la fase 0 hasta fase 2 prácticamente es la contracción ventricular, y de la fase 3 a fase 4 es cuando se está relajando y está en diástole. Entonces sería sístole del 0, 1, 2, y a partir del 3 y fase 4 sería la diástole, haciendo relación pues a la función cardíaca. De todos estos iones podemos hacer una imagen más simple como esta que está acá, donde simplemente te dicen que el sodio participa en la fase 1, en la fase 0 y 1, el calcio también fase 1, fase 0, un poco, aunque aquí se aprecia un poquito que durante casi todo el potencial está entrando. El sodio también, pero
la fase 0 destaca completamente y el potasio sale en la fase 3. Y con eso es suficiente para entender el potencial eléctrico ventricular. Solo quiero mencionar un pequeño detalle. Noten que este es el mismo potencial, pero aquí ponen una corriente específica que se llama corriente tardía de sodio. Esta corriente tardía de sodio es responsable de prolongar el potencial de acción, o si no está, pues retrasar el potencial de acción, acortarlo, sobre todo la fase 3. Es un pequeño detalle importante, sobre todo para los antiarrítmicos clase 1B, que más adelante vamos a ver. Y el otro potencial que nos falta verlo a detalle sería el del no sino auricular. Noten que carece de fase 1 y fase 2, solo tiene fase 0, 3 y 4. Y también difiere la fase 0 de la del potencial del ventrículo. Aquí lo podemos observar. Podemos ver que en la fase 0 lo que predomina es la entrada de calcio, a diferencia del ventricular. Si los comparamos, pues en la fase 0 predomina la entrada de sodio. También observamos que en la fase 3 sí es similar, el potasio predomina hacia afuera, ¿sí? Igual que en el ventricular, pero tenemos una corriente diferente aquí que se llama IF. Esa corriente se llama corriente funny, como corriente chistosa, que tiene una particularidad muy importante. Esta se activa o se produce cuando el voltaje es negativo, y de hecho es la razón de que exista la automaticidad del corazón. Vamos a verlo aquí. Noten, aquí hubo una despolarización. Debió haber un estímulo para llegar, algo tuvo que llegar a este potencial umbral. Entonces se despolarizó, se repolarizó, y aquí, justo en este punto, se activan los canales IF de Funny Channels. Y esos permiten la entrada de sodio para generar los potenciales umbrales, es decir, para de menos 60 llegar a menos 40. Y en este punto llegar al potencial umbral para abrir los canales de calcio. ¿Cuáles canales de calcio? Pues estos, ¿no? Generalmente son los canales lentos de calcio o canales tipo L los que predominan en esta acción. La L se refiere a que son de uso prolongado o de acción prolongada, y los tipo T son transitorios. Estos, los T, no son tan importantes para esta despolarización, pero sí existen. De hecho, en esta imagen se puede observar que sí los clasifican y te dicen corriente de calcio T, y de hecho participan la 4, ¿no? Y los L ya prácticamente son de la 0, de la fase de despolarización. Ahora noten la 3 igual, corriente de potasio, y otra es la 4, corriente F o corriente chistosa. Y así tenemos cómo funciona el marcador del corazón. De hecho, a este suceso se le conoce como despolarización diastólica. Y
pues quiere decir que durante la diástole se despolariza. Es el proceso automático. Bueno, con eso concluimos la función normal de la actividad cardíaca del corazón. Y ahora sí podemos, si entendemos esto, podemos saber qué sucede con las arritmias y los antiarrítmicos.